hay un rey de todo el universo. Hay un rey. Y él gobierna sobre toda la creación. Pero hay un príncipe de maldad que usurpa la autoridad que solo le pertenece a Dios. Y en este pasaje vamos a ver algunos principios bíblicos de cómo podemos vivir en el reino de Dios y salir del reino de Satanás. Efesios capítulo 2 dice: Él os dio vida. A ver, repita: vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El reino de Dios es vida. El reino de Satanás es muerte. En el reino de Dios, Cristo es el rey. En el reino de Satanás, Él es el príncipe. Y dice, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis, en esos delitos y en esos pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Satanás opera, trabaja a través de la desobediencia. Cristo opera, trabaja, actúa a través de la obediencia. Y pecados, iniquidad, delitos, es desobediencia a Dios. Y cuando uno desobedece a Dios, uno está bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y dice el versículo 3, entre esos hijos de desobediencia, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Cuando dice la carne se refiere a la naturaleza, nuestros deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. No solamente hijos de desobediencia, sino hijos de ira. Y cuando dice hijos de ira, se refiere que estábamos expuestos a la ira de Dios por nuestra desobediencia. Hijos de desobediencia, hijos de ira. Más adelante dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos espiritualmente en pecados, nos dio vida espiritualmente juntamente con Cristo. Amados, quiero que vayan capítulo 4. Capítulo 4, versículo 27. No deis lugar al diablo. Ok, entonces hay
dos estados en la vida de una persona. Por un lado, uno es esclavo de Satanás. Está en el reino de Satanás. Todo aquel que practica el pecado, que vive en desobediencia, que anda conforme a los deseos engañosos de este mundo, que anda conforme a toda la gente que no conoce a Dios. Está en el reino de Satanás. La Biblia dice que entonces Cristo vino para destruir el poder de Satanás, para abrir la puerta de la cárcel y hacernos libres. Y todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, ahora son del reino de la luz. Pero si ellos le dan lugar al diablo, otra vez ellos están en una actitud de desobediencia, porque darle lugar al diablo es darle permiso para que él actúe, porque hay desobediencia. Entonces, ¿cómo se mantiene, cómo se establece y cómo se mantiene el reino de Dios? A través de la obediencia. Así que hoy yo quiero decirles, como dice San Juan capítulo 10, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Yo no sé cuál es su situación, pero yo quiero decirle que es muy común en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro país, lo siguiente. Una persona cuando está enferma va con un doctor, pero también dice, pues no sano. O antes de ir al doctor, dice, yo tengo una costumbre. Voy a tomar un huevo y lo voy a pasar por mi cuerpo. Voy a hacerme una limpia con huevos. O con ramas de albahaca, de ruda, de pirú. Y se hacen una limpia. Porque ellos así han aprendido o así han sido enseñados por sus antepasados que esa es la forma para ser sano. Y algunos no solo hacen eso, van con un curandero, con un brujo, con un hechicero, con un espiritista. Recuerdo de un profesor que me dijo, perdí mi mascota, una perrita. Entonces, pues tuve que ir con un espiritista, con un hermano espiritual, así le llaman, para que me dijera dónde estaba esa perrita. Yo no creo en esas cosas, pero estaba tan desesperado que decidí ir con un espiritista para que me dijera. Y él me contó que cuando él entró, esta persona comenzó así como estar en un trance. Yo nunca he ido a una sesión de espiritista, pero esta persona era una mujer, comenzó a estar en trance, cayó al suelo y pareció como que estaba muerta. De repente comenzó a balbucear un lenguaje que no se entendía y de repente como comenzó a hablar, pero ya no era su voz, era otra voz que salía de ella y comenzó a decirle, tú estás buscando esta perra, ¿verdad? Esta perrita está en la casa de tu vecino, el zaguán es de tal color, ahí la tienen amarrada, ahí puedes ir a encontrarla. Y él salió y fue y encontró esa perrita. Esa persona que le dijo dónde estaba la perrita es una persona que trabaja bajo el poder de Satanás. Entonces, lo que acabo de leer aquí en el versículo 27 es, para todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, debemos de tener cuidado de no darle lugar al diablo.
Hace unos días estuvimos aquí por 2 días, orando, cantando, estudiando la palabra de Dios. Pero eso no significa que es todo. Lo que quiere decir es que nos estábamos recargando espiritualmente. Así como un auto, cuando se usa y lleva gasolina, pues la gasolina se va consumiendo porque el auto está en movimiento. Y eso nos pasa también a nosotros los cristianos. Cuando nosotros estamos trabajando, estudiando, relacionándonos con las personas, necesitamos fuerza espiritual, sabiduría, porque vivimos en un mundo que está bajo el poder del maligno. Y necesitamos recargarnos espiritualmente. Por eso pasamos tiempo orando, leyendo la Biblia, adorando. Pero esto no es efectivo si usted tiene las puertas abiertas para Satanás. Me ha tocado ministrar a algunas personas y quiero decirle, una ocasión llegó una persona para pedir oración y yo oré por ella. Tenía un gran problema. Cuando oré, se sintió con paz, se sintió como más ligera y se fue a su casa. Pero volvió a regresar y me dijo, me siento igual. Entonces yo comencé a orar y preguntarle a Dios qué estaba pasando. Y yo entendí. La Biblia dice que cuando una persona renuncia a Satanás y está en el reino de la luz, debe crecer espiritualmente. Debe fortalecerse espiritualmente. Porque Satanás va a querer que regrese esa persona a vivir en el reino de las tinieblas. ¿Y qué cosas son las que tú y yo podemos hacer que le dan lugar a Satanás? Primero, dice aquí en Efesios capítulo 4, el que hurta, no hurte más. ¿Sabe qué significa? Si usted ha escuchado la palabra de Dios, si usted ya renunció a la idolatría, a la hechicería, si usted fue sanado, si usted fue libre de algo que le atormentaba, gloria a Dios. Pero ahora usted necesita hacer lo que Dios dice, obedecer. Porque si no obedecemos, nosotros le estamos dando lugar al diablo. El diablo es el padre de la desobediencia, es el padre de la mentira. Entonces, Dios nos pide, ¿qué significa hurtar? Es algo muy secreto. Quizá usted tiene algo en su casa que no es suyo y tiene usted que regresarlo. Un suéter, un balón, dinero, una olla, una cacerola. Me ha tocado escuchar cuando estoy orando que el Espíritu Santo me dice, tú tienes una pluma que no es tuya, regrésala. Una ocasión hubo un evento, tuvimos una fiesta, sobró comida y varias personas pasaron para recibir un poco de comida para llevarle a su casa y se llevaron los trastes y no regresaron más. Eso es robar, eso es hurto. Llevarse las cucharas, las cacerolas, las ollas,
las servilletas, los tenates que no son de usted. Eso es robar, eso es hurtar, porque es algo secreto. No queremos darle lugar al diablo. Fui con una persona, una familia para orar y me dijeron, urge que usted venga, porque mientras estamos durmiendo se escuchan ruidos en la cocina. Un sartén volando y ¡pum!, golpea la pared, una cuchara sale volando. Bueno, parece que hay gente adentro en la cocina y no hay nadie. Entonces llegué y yo comencé a orar por ellos. Y el Espíritu Santo puso en mi mente, pero tú vas a llegar y vas a echar fuera los demonios, se van a ir ahorita, pero cuando tú te vayas a tu casa, esos demonios van a regresar. ¿Por qué? Porque ellos le están dando lugar al diablo. Entonces, aunque tú ores para que los demonios salgan, van a regresar. Aunque tú ores para que ya no haya pesadillas, los demonios van a regresar. Aunque tú ores para que la persona sea libre, los demonios se van a ir, pero van a regresar. ¿Por qué? Porque hay desobediencia. Y una es, como dice aquí, hurtar. Amados, Dios nos dice que no traigamos cosas a nuestra casa que no son de nosotros. Les voy a platicar una historia. Un jovencito venía caminando por la calle, esta se llama Abasolo, y pasó enfrente de el bar La Maraca. Pasó enfrente. Allí se encontró un anillo. Entró un domingo, su mamá venía a la iglesia y él la acompañaba y le dijo a su mamá, mira, me encontré este anillo, pero se ve muy raro. Entonces su mamá le dijo, pregúntale al pastor qué es ese anillo, qué significa, por qué es así. Y entonces yo lo tomé, comencé a ver y vi que tenía unos números griegos y luego tenía un símbolo como el alfa y la omega, pero no sentí en mi espíritu que era algo bueno. Cuando lo tomé sentí que algo no estaba bien. Y entonces yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Yo siento en mi espíritu que ese anillo no está bien. Está maldecido, está curado. Entonces, pídele a uno de los servidores aquí que te dé un martillo. Y vas a ir donde están los columpios. Había una piedra grande, de arriba, una redonda. Ahí con el martillo vas a golpear y vas a tratar de deshacer, apachurrar el anillo. Yo estaba aquí atrás en mi oficina y estaba caminando, estaba orando, cuando de repente yo lo vi a él, que le iba a hacer así, con el martillo, y ya no pudo porque hizo así. Se paró asustado, estaba la otra persona que le prestó el martillo y comenzaron a hablar y le dijo que viniera conmigo. Entonces corriendo el joven vino y me dijo, todo jadeando, asustado, con mucho miedo, dice, ¿qué cree? A ver, platícame, ¿qué pasó? Cuando yo iba a darle el golpe con el martillo, salió una víbora, como si fuera una cobra. Salió y me quiso morder, por eso yo me tuve que hacer hacia atrás. Y yo le dije, sí es cierto, yo te vi. Y estaba el otro hombre parado ahí. Y me dijo, sí es cierto. Y le dije, ¿sabes qué significa eso? Que ese anillo estaba, le llaman así secularmente, curado. Le habían hecho una brujería para que la persona que lo tuviera, ya sea que tuviera suerte, que tuviera dinero, que tuviera el amor de las mujeres, etcétera, etcétera. Son objetos curados.
Entonces, la Biblia dice que no debemos traer nada a nuestra casa. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 7. Si me pueden proyectar, por favor, eso. Versículo 26. ¿Cómo vamos a mantener nuestra libertad si ya salimos del reino de las tinieblas? Ahora hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y quizá alguno de ustedes estuvo en este retiro espiritual la semana antepasada. ¿Cómo van a mantener su libertad? Por la obediencia. Dice Deuteronomio 7:26. Repita conmigo: no traerás cosa abominable. ¿A dónde? A ver otra vez. ¿A dónde? No los escuché. ¿A dónde? No traerás cosa ¿qué? Abominable. Hay una historia en la Biblia de un hombre que llegó a Jericó y se robó un lingote de oro y una túnica. Estaba muy cara. Se la llevó y la escondió debajo de la tienda de su casa. Y por haber hecho eso, Dios le habló a Moisés y al pueblo: hay maldición, porque hay un hombre que se robó un lingote y una túnica que me pertenecen. Era anatema. El anatema era todo, le pertenecía a Dios y era para quemarlo. Y este hombre se lo robó y lo escondió. Y por eso vino una derrota. Quizá tú has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón. Quizá oraron por ti y sanaste. Quizá oraron por ti y fuiste libre en alguna área de tu vida. Pero si tú traes algo a tu casa que no es tuyo o que es abominable para Dios, tú estás abriéndole puertas a Satanás y estás desobedeciendo y le estás dando lugar al diablo. Y aunque tú tomes autoridad y le digas: en el nombre de Jesús, Satanás, vete de mi casa, él no se va a ir, él se va a reír, porque hay algo que le está dando lugar a él. No des lugar al diablo. Robar, no. Entonces vamos a orar y a decirle: Dios, hay algo en mí que yo tengo que debo regresar. Segundo, dice Efesios, estábamos allí en el capítulo 4: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dios quiere que nuestras palabras sean sabias, de edificación, de vida. Pero si tú por alguna circunstancia estás acostumbrado a decir palabras de maldición, eso le da lugar a Satanás. Recuerdo que estaba orando por una señora, estaba su familia y la señora estaba desesperada. Y entonces me dijo: yo quiero que usted ore por mí. Me siento muy mal, muy mal. ¿Qué siente? Me siento culpable. ¿Por qué? Mire, hace unos días mi esposo y yo peleamos, discutimos. Y yo estaba tan enojada, aunque yo ya conozco a Dios, he leído la Biblia, pero estaba tan enojada que yo empecé a decirle cosas terribles y le dije esto: ojalá te mueras. Así le dije. Y él era chofer de un autobús. Entonces, en la discusión salió enojado, se fue a trabajar y ese mismo día los autobuses de pasaje
tienen una puerta que se sube con gato hidráulico, ¿verdad? Para meter equipaje. ¿Sí se ha visto? Debajo de los asientos, los autobuses tienen una puerta, se sube, se mete el equipaje, la puerta se baja. Pues este señor se bajó para sacar las maletas del equipaje. Algo pasó, no funcionó ese gato y cayó la puerta y le pegó aquí en la nuca, prácticamente lo desnucó. Y ella estaba inconsolable, dice, no puede ser. Y yo, que en la discusión, en el pleito, le dije, ojalá y te mueras, lo maldijo. ¿Qué pasó? Le dio lugar al diablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mantener nuestra libertad? Obediencia. No, cosas que no son de nosotros. Hay personas que les regalan cosas. Guárdame esto. No. Fuimos a orar por una mujer, vive aquí por Chocano, y me dice, yo quiero que oren por mí porque me dicen que me están haciendo brujería. Y yo fui con un brujo y me dijo que yo ponga una veladora debajo de mi cama. Y bueno, digo, pues se va a quemar su cama. Bueno, dice, pero ya me dijeron que es mi vecino que está aquí atrás. Y entonces yo pensé, creo que están luchando a ver quién es el brujo más fuerte, quién hace más brujería, si el vecino o el de aquí. Y yo le dije, así no se van a arreglar las cosas, porque los brujos trabajan con Satanás. Entonces yo le dije, usted tiene que quitar todo eso. No puede usted ser libre si usted le da lugar al diablo. Y comenzamos a orar y me dijo, ¿qué cree? Hace años mi mamá me regaló un frasco de menjurje, no sé qué cosa era, que para que la casa esté bien. Y la saqué, ahí la tengo. Y digo, pues vamos a sacarla, vamos a tirar eso. ¿Y qué cree? Tengo ahí unos ajos pegados en la puerta, pues vamos a quitarlos. ¿Y qué cree? Que tengo una sábila que le puse un hilo rojo porque es para la suerte, pues vamos a quitarlo, porque todo eso le da lugar a Satanás. Podemos estar adorando hoy y podemos estar cantando, pero si nosotros estamos desobedeciendo, trayendo cosas que no son de Dios a nuestra casa, le estamos dando lugar a Satanás. Fíjese lo que dice. Ninguna palabra que dice corrompida. Otra vez, ninguna palabra que no escuché. Ninguna palabra que. ¿Qué es eso de corrompida? Fea. O sea, que en lugar de que sea buena, edificante, destruye. Que nuestras palabras sean diferentes. Dice, y no contristéis. La palabra contristar es una palabra muy tierna, si lo puedo decir. Es como decir, no entristezcas. No hagas triste al Espíritu Santo. No hagas que se ponga triste el Espíritu Santo. ¿Con qué? Dice el versículo, quítense de ustedes amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Estábamos en una familia visitando y los hijos estaban peleando por algo, estaban discutiendo. Y entonces la mujer estaba desesperada, ya no sabía qué hacer. Y yo le dije, usted tiene autoridad. Usted va a orar así. En el nombre de Jesús, espíritu de pleito, salte de mi casa. Pero así enójese. Y fíjense qué hizo. En el nombre de Jesús, espíritu de pleito, fuera de mi casa. ¿Qué creen? ¿Qué creen que pasó con los muchachos? Todos se quedaban así. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Eso fue. Espíritus de discusión, de chisme, de pleito, de fuera. Pero ¿cómo vamos a tener autoridad cuando no le damos lugar
al diablo. Cuando no le damos lugar al diablo. Ahora, quiero que vean, quiero terminar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Quiero dirigirme, aquí hay dos tipos de personas. Los que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué? Ustedes. Y quiero dirigirme a otro tipo de personas. Los que no han aceptado a Cristo Jesús, pero quieren aceptarlo y quieren ser libres. Dice la Biblia que el diablo viene a robar. Te roba la felicidad, te roba el sueño, te roba las finanzas, te roba la salud, te roba tu futuro, te roba hasta tu cónyuge, te roba a tus hijos. El diablo vino a robar, viene a matar y a destruir. El diablo quiere destruir tus finanzas, tu matrimonio, tu futuro, tus hijos. Eso es lo que hace el diablo. Pero a eso vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. ¿A qué vino Jesucristo? A deshacer las obras del diablo. Y para eso entonces, usted y yo vamos a orar hoy. Usted va a regresar a su casa. Y si hay algo que no debe tener, quítelo. Aquí está, no sé si Gerardo me permites contar tu historia un poco de lo que pasó con esta imagen de ese tamaño. ¿Sí? Ok. Me mandó a llamar Alejandro, su hermano. Estaba yo por la calle Benito Juárez, llegó corriendo Alejandro, desesperado. Pastor, urge que vaya, necesita ayuda mi hermano. Y salí corriendo para ir a ver a Gerardo. Él trabajaba en un taxi, le tocó toda la noche y regresó a dormir. Mientras estaba en la cama, durmiendo físicamente, en su cuerpo espiritual, él vio que entró un ser horrible, con unas garras terrible, y iba entrando para matarlo a él. Cuando él entonces vio que se estaba acercando, él estaba durmiendo, se levantó y ese demonio, pues es un espíritu malo, le alcanzó a hacer así con la mano, las garras. Y aquí está, no estoy mintiendo. Gerardo hizo así porque te alcanzó, te alcanzó los arañazos. Gritó. Y cuando él abrió sus ojos, estaba en el patio de su casa. Me duele, dice, me duele muchísimo. Justo estaba en el patio, llegué con Alejandro, su hermano, esposo de Janet, y le digo, levántate, vamos a levantar en la playera. No tenía nada, ningún rasguñón, ningún arañazo, nada. Dice, pero me duele. Ay, vino a matarme. Entonces yo entendí, es que el diablo te viene a matar porque hay algo que le da derecho legal. Y que de repente me empezó a platicar. Sí, dices que yo adoro a la muerte. Ya me lo enseñó, ahí lo tenía en su repisa, pues era como de medio metro, yo creo, de alto, o más, ¿no? Ay. Toda mi familia está preocupada. Mi familia también, pues así nos han enseñado a adorar la muerte. ¿Y qué te dijeron? ¿Por qué adoras la muerte?
me dijeron que la muerte venció a Cristo. Le dije, te contaron la mitad de la historia. Y comencé a leer la Biblia. Y yo le dije, la Biblia dice que Cristo murió en la cruz. Y cuando Él estaba muerto en la cruz, Satanás estaba feliz porque pensó, uno más que se muere. Pero Jesús, después de ser sepultado, al tercer día se levantó. Y cuando resucitó de entre los muertos, ¿sabes quién fue derrotado? Satanás. Cuando yo le dije eso a Gerardo, dijo, es que yo no sabía. No, pues es que la muerte fue derrotada por Cristo cuando Cristo se levantó de los muertos.